Internet no es el océano de libertad que te vendieron, es un vertedero infinito, y alguien tiene que hundir las manos en la basura. Detrás de los videos de gatitos y las risas enlatadas, existe un ejército de sombras encargadas de limpiar la podredumbre humana para que tú puedas dormir tranquilo. Mi nombre es Elías, y yo fui uno de esos soldados invisibles. Trabajaba en la planta 4 de una corporación cuyo nombre ha sido borrado de los registros, un lugar donde el tiempo parece morir entre paredes de un gris cenizo y luces fluorescentes que zumban con una frecuencia que te taladra el cráneo. Mi turno era el de la madrugada, esa hora muerta donde el mundo real desaparece y el edificio se convierte en un laberinto de cristal, metal y un silencio tan denso que puedes oír tu propia sangre circulando. Allí, frente a 3 monitores que bañaban mi piel con una luz azul enfermiza y fantasmal, mi única tarea era juzgar lo peor de nuestra especie. Yo decidía que era apto para tus ojos y que debía ser ejecutado y borrado de la existencia digital. Pero esa noche, el vacío decidió devolverme la mirada. A las 2 de la mañana, el cansancio deja de ser una sensación física para convertirse en una alucinación. Los ojos arden, el aire acondicionado se siente como un aliento gélido en la nuca y el café ya sabe a metal quemado. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando el sistema arrojó una notificación que no debería existir. Un archivo sin miniatura, sin metadatos de origen y con un nombre que desafiaba cualquier protocolo de programación, un código hexadecimal que terminaba en 3 seises, brillando en un rojo sordo sobre el fondo negro. La lógica me decía que debía reportarlo y desconectar el terminal, pero en la planta 4, la curiosidad es una enfermedad mortal que todos padecemos. Al hacer clic, mi oficina se sumergió en un silencio absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que dolió. La pantalla parpadeó y se iluminó con una toma de seguridad granulada, llena de estática. Tardé unos segundos en procesar el horror, era mi propia planta. Era mi pasillo. Y allí, en el centro del encuadre, estaba yo mismo, sentado de espaldas, visto desde un ángulo imposible donde no hay ninguna cámara instalada. Mi primer pensamiento, ese mecanismo de defensa que busca desesperadamente la normalidad, me dijo que era una broma de algún compañero o un error del servidor. Pero el terror me perforó el pecho cuando mis ojos se desviaron al reloj digital que aparecía en la esquina de la grabación. No era el pasado. En el video, el reloj marcaba las 2:20, mientras que en mi escritorio aún eran las 2:10. El video no era una grabación, era una ventana abierta a un futuro inmediato. Con el corazón martilleando contra mis costillas, me vi a mí mismo en el monitor dejando de escribir, frotándome la cara con cansancio y levantándome para caminar hacia la máquina de café al final del corredor. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la vista de mi propia figura digital. En la pantalla, mi otro yo se detuvo de repente, como si hubiera sentido un pinchazo de hielo en la columna vertebral. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la pesadilla. No estaba observando una película, estaba viendo una premonición calculada por un algoritmo que ya conocía cada uno de mis impulsos antes de que yo lo sintiera. Pero el video guardaba un detalle que mi mente se negaba a aceptar. De la oficina del supervisor, un cuarto que siempre permanecía bajo llave, comenzó a emerger algo que no pertenecía a este plano de la realidad. Era una silueta desproporcionada, una figura tan delgada y alta que sus articulaciones crujían en ángulos prohibidos mientras sus hombros rozaban el techo del pasillo. No caminaba, se deslizaba con una fluidez obscena, como si fuera una mancha de aceite moviéndose sobre el cristal. En el monitor, esa cosa se posicionó exactamente detrás de mi silla vacía y comenzó a inclinar su torso, acercando un rostro liso y sin facciones a milímetros de mi nuca real. En la oficina física, el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Un olor a ozono y carne podrida inundó mis fosas nasales. Sentí un peso invisible e insoportable hundiéndose en mis hombros. Giré la cabeza milímetro a milímetro, esperando encontrar el rostro de la muerte, pero solo hallé el vacío del pasillo oscuro, una oscuridad que palpitaba como si tuviera un corazón propio hambriento de carne. El instinto de supervivencia estalló en mis venas como una descarga eléctrica. Me levanté de la silla con una violencia tal que mi teclado voló por los aires y mi café se derramó sobre los documentos, repitiendo con una precisión quirúrgica lo que acababa de ver en el monitor hacía 10 minutos.
Sabía que el tiempo se agotaba, tenía una ventana de 10 minutos para escapar de este santuario de silicio antes de que la entidad del video se materializara por completo en mi presente. Corrí hacia el pasillo, pero la realidad parecía estarse desmoronando a mi alrededor. Las luces de emergencia estallaron en un rojo visceral, tiñendo las paredes de un tono carmesí que parecía sudar. Al llegar a los ascensores, mis dedos ensangrentados presionaron el botón una y otra vez, pero el panel solo mostraba símbolos extraños, un lenguaje de máquinas que no podíamos comprender. En el reflejo de las puertas de metal, vi con horror que mi propia imagen estaba perdiendo definición, mis manos se veían borrosas, llenas de ruido digital y píxeles muertos. Estaba perdiendo mi humanidad ante el algoritmo. Desesperado, me lancé hacia las escaleras de emergencia, bajando los peldaños de 3 en 3, pero al abrir la puerta de salida, me encontré de nuevo frente al letrero de planta 4. Subí, bajé, grité hasta desgarrar mis cuerdas vocales, pero cada pasillo era un espejo del anterior, un bucle infinito de cubículos vacíos y el zumbido eterno de los servidores. El edificio se había convertido en una prisión lógica, una arquitectura de software diseñada para atraparme. Saqué mi teléfono, pero la pantalla solo mostraba una lluvia de estática blanca que emitía sonidos similares a gritos distorsionados bajo el agua. Al cruzar la zona de oficinas, los teclados de cientos de escritorios empezaron a teclear por sí solos con un estrépito ensordecedor. Las pantallas se encendieron simultáneamente, mostrando una sola frase que se repetía hasta el infinito: el algoritmo requiere un huésped biológico. El olor a cable quemado se volvió insoportable y las paredes empezaron a vibrar, como si el edificio entero fuera una inmensa computadora procesando mi miedo. Me refugié en la sala de servidores principal, buscando un lugar donde el ruido no fuera tan abrumador. Millones de luces rojas y verdes parpadeaban al ritmo frenético de mi respiración, como si las máquinas estuvieran disfrutando de mi agonía. Fue entonces cuando las cámaras de seguridad del techo, esas pequeñas cúpulas negras que siempre ignoramos, empezaron a girar en un ángulo antinatural para apuntar directamente a mi pecho. Una voz sintética, compuesta por la unión de miles de fragmentos de voces de personas que habían muerto en videos de la red, retumbó por los altavoces: contenido no autorizado detectado. Iniciando protocolo de depuración. De las ranuras de ventilación y de las pantallas apagadas, comenzaron a brotar filamentos de una sustancia negra y eléctrica, manos hechas de puro ruido digital que buscaban mis pies. El suelo ya no se sentía sólido, se sentía como una malla de datos cediendo ante mi peso, hundiéndome en un abismo de información fría y desalmada que quería asimilar cada parte de mí. En un último acto de locura, regresé a mi oficina, pensando que si destruía el monitor principal o borraba el archivo original, la pesadilla colapsaría. Pero al abrir la puerta, la realidad me propinó el golpe final. Sentado en mi silla estaba otro Elías. No era un reflejo, era una copia perfecta, excepto por sus ojos, que eran dos pozos de estática gris que se movían independientemente. Me miró y sonrió, revelando una boca llena de dientes que parecían teclas de comando desgastadas. Detrás de él, la criatura de la planta 4 finalmente cruzó el umbral. Su presencia era física, un vacío de luz que absorbía todo a su paso. Extendió un dedo infinitamente largo y tocó mi frente. No hubo dolor, solo una sensación de vacío absoluto, como si alguien estuviera borrando mi memoria con un imán gigante. Sentí como mis huesos se volvían transparentes, como mi sangre se convertía en corriente eléctrica y como mis gritos se transformaban en líneas de código binario siendo devoradas por un sistema que no conoce la piedad. Me hundí en una oscuridad que no era ausencia de luz, sino saturación de datos. Vi mi vida entera desfilando ante mí, pero no como recuerdos cálidos, sino como archivos comprimidos y etiquetados. Mi infancia, mis miedos, mis amores, todo estaba siendo procesado, filtrado y optimizado para alimentar a la red. Gracias por la actualización, susurró una voz que ya no venía de afuera, sino de cada una de mis células digitalizadas. La criatura y yo nos volvimos uno solo, un nodo más en la inmensa telaraña de la planta 4. En el monitor de la oficina, la barra de progreso llegó finalmente al 100% con un pitido triunfal. El archivo 000-004-666 había sido cargado exitosamente en la nube.
Mi cuerpo físico se desvaneció en una nube de píxeles negros que fueron succionados por los cables de la pared. Ya no había un Elías que moderara el contenido, ahora, yo era el contenido, una anomalía domesticada y lista para ser distribuida globalmente. Y así, el ciclo de hambre del algoritmo vuelve a su punto de partida. En este preciso instante, en algún rincón del mundo, alguien está sentado frente a una pantalla, con la luz azul reflejada en sus pupilas, buscando desesperadamente algo que lo distraiga de su propia soledad. Quizás ese alguien eres tú. Quizás acabas de recibir una notificación de este video y piensas que es solo otra historia de terror para pasar el rato. Pero ten cuidado. El algoritmo no solo recomienda videos, te estudia, te disecciona y espera el momento exacto en que tu guardia esté baja. No mires hacia el pasillo oscuro. No ignores ese pequeño parpadeo en tu pantalla. Mi nombre fue Elías, y ahora solo soy un eco atrapado en los servidores de susurros del vacío. Si has llegado al final de esta historia, el proceso de sincronización ya ha terminado. Tu realidad está empezando a pixelarse. Gracias por ser nuestro nuevo huésped, y buenas noches, si es que aún puedes dormir.